Si anhelas despertar en tu pareja un deseo genuino de estar a tu lado, sin reproches ni ataduras, este vídeo es para ti. Vamos a explorar juntos por qué algunos hombres solo valoran lo que tienen cuando corren el riesgo de perderlo. Y, lo que es más importante, cómo puedes revertir esta dinámica sin necesidad de recurrir a juegos ni manipulaciones. Lo que voy a compartir aquí no son trucos pasajeros, sino estrategias emocionales profundas, capaces de transformar tu historia. Tal vez estés viviendo esa situación frustrante en la que tu dedicación y afecto parecen invisibles, o peor aún, alejan a la persona que deseas. Te preguntas, ¿acaso no me echa de menos? ¿Acaso no se da cuenta de lo mucho que me importa? La verdad es que la forma en que te posicionas emocionalmente puede estar impidiendo que la añoranza florezca. La mayoría de la gente ignora que la añoranza no se limita a la ausencia física, nace de la escasez emocional, del espacio y del silencio. Cuando te vuelves excesivamente disponible y predecible, el deseo naturalmente disminuye, no porque no sea suficiente, sino porque la abundancia constante elimina la necesidad de buscar. La mente humana funciona así. Por eso, hoy, voy a guiarte para provocar el efecto opuesto, cómo dejar de anularte y empezar a ser verdaderamente echada de menos. Tal vez nunca hayas considerado que amar sin pausas puede asfixiar el deseo que tanto quieres mantener vivo. Vamos a desvelar el error invisible que muchas mujeres de buen corazón cometen, colocándose en una posición donde no hay búsqueda, solo acomodo. La buena noticia es que existe una salida, un camino para despertar en él una añoranza que resuena, que le aprieta el corazón, que le hace sentir tu falta de una manera inexplicable. No se trata de desaparecer para probar si vuelve, sino de posicionarte con integridad, firmeza e inteligencia emocional. Lo que vas a aprender aquí activa su deseo a nivel inconsciente, ese que la lógica no alcanza, pero que le hace sentir tu falta incluso sin entender por qué. Si estás harta de entregarte en exceso y recibir poco a cambio, este vídeo es para ti. Voy a mostrarte, paso a paso, cómo despertar una añoranza emocional genuina, haciendo que sienta la necesidad de buscarte de nuevo, no por obligación, sino porque no consigue seguir sin lo que representas. Y todo empieza ahora. Quizás te estés preguntando, ¿cómo aplicar todo esto en la práctica? ¿Cómo dejar de anularme y darle la vuelta a la situación sin perder mi esencia? Al fin y al cabo, no basta con identificar el error, se necesita un nuevo camino, y es ahí donde la transformación comienza. No ese cambio repentino de película, sino un giro interior, cuando defines de nuevo tu posición en el juego, y consecuentemente, todo a tu alrededor se transforma. Lo que viene a continuación puede ser el clic que te faltaba. No se trata de una teoría abstracta, sino de situaciones reales, vividas por muchas mujeres, quizás incluso por ti, que, al ser comprendidas, lo cambian todo. Vamos a analizar ejemplos del día a día, situaciones aparentemente sencillas, pero con un impacto emocional profundo, que, si se usan de la manera correcta, harán que te eche de menos sin que tengas que esfumarte. Y presta atención, no se trata de jueguecitos, orgullo o hacérsela interesante, es estrategia emocional, basada en cómo el inconsciente humano, especialmente el masculino, reacciona ante la escasez, la presencia selectiva y la ausencia intencionada. Son decisiones sutiles, pero poderosas, que empiezan a generar movimiento del otro lado. Cuando finalmente dejas de entregarte por completo a alguien que no se compromete a nada, verás cómo actitudes sencillas, en el momento justo, despiertan aquello que parecía imposible. Su deseo de volver, las ganas de buscarte, no por añoranza de la costumbre, sino por añoranza de tu esencia,
por un reconocimiento tardío, por una ausencia que grita donde antes había un exceso que asfixiaba. Y tal vez esto te afecte de maneras que ni siquiera imaginas. Cuando hablo de deseo verdadero, no me refiero a ese antojo momentáneo que surge del aburrimiento o la carencia. Hablo de algo más profundo, un impulso que le hace buscarte sin saber explicar el porqué, que le hace acordarse de ti en las pausas del día, en las canciones que suenan sin querer, en los silencios que antes llenaba con distracciones. Ese tipo de añoranza no es casualidad. Es el resultado directo de cómo te posicionas y de cómo empiezas a recolocarte emocionalmente con inteligencia. Algunas mujeres nunca han aprendido a hacer pausas, temiendo que al alejarse serán olvidadas. Pero el secreto es que la pausa adecuada es lo que le hace recordarte. Lo que siente no es solo tu ausencia, sino la falta del impacto que causabas. Y cuando ese impacto desaparece de forma inesperada, su inconsciente entra en estado de alerta. No es racional, es instintivo, la sensación de que algo importante se ha perdido. Y es ahí cuando empieza a buscarlo. A partir de ahora, voy a mostrarte cómo usar esas pausas de forma auténtica, sin manipulación, pero con estrategia emocional y conciencia de tu valía. Lo que sientes es legítimo y lo que necesitas ahora es dejar de entregar ese valor a quien no está preparado. Cuando cambias esa mentalidad, el campo energético se transforma y el otro lo siente, aunque no lo entienda, aunque no lo diga, aunque se resista. Lo más curioso es que ese cambio, por más silencioso que parezca, provoca un impacto sorprendente. Cuando empiezas a desaparecer de la escena, no como castigo, sino como posicionamiento, el ambiente emocional se transforma. Es como si dejaras de ser la melodía de fondo que ya se ha acostumbrado a ignorar y te convirtieras en ese silencio que incomoda, la ausencia que pesa, la falta que provoca. Es aquí donde la escasez se manifiesta. Cuando nace de una decisión consciente, no duele. Enseña, marca la presencia de un modo nuevo, más maduro y estratégico. Es el inicio de una nueva mentalidad, donde no te anulas para mantener a nadie cerca, donde tu ausencia es una afirmación de tu propio valor. Imagina un restaurante que siempre ves, pero nunca entras. Siempre está abierto, con luces encendidas y un olor apetecible, pero nunca sientes urgencia por conocerlo, porque siempre está ahí. De repente, un día pasas y la puerta está cerrada, sin previo aviso. Inmediatamente tu mente empieza a trabajar. ¿Habrá cerrado? ¿Se habrá mudado? ¿Habré perdido la oportunidad? Aquello que era tan disponible se convierte en algo que echas de menos. No porque lo necesitaras, sino porque el simple hecho de no estar ahí ha creado espacio para el deseo. Así es como funciona en las relaciones. Cuando siempre estás presente, siempre dices que sí, siempre te explicas, siempre te entregas, siente que te tiene ahí, y todo lo que la mente cree que ya posee deja de ser buscado. Pero cuando dejas de ocupar todo el espacio emocional, cuando dejas lagunas sin amargura ni teatro, solo con firmeza, empiezas a ser sentida, y sentir es el primer paso para valorar. Así es como nace el hambre emocional, esa sensación sutil, casi inconsciente, de que algo está faltando. Y ese algo eres tú. Pero atención, no se trata de crear ausencia como venganza, sino como equilibrio. La escasez, en este contexto, no es castigo, es arte, como la pausa en medio de la música. Sin ella, la melodía se convierte en ruido. Con ella, todo cobra forma. Y no necesitas esfumarte del mapa para que esto suceda. A veces basta con responder con más calma, esperar un poco antes de correr a resolverlo todo, dejar que sienta el espacio que solías ocupar y que ahora estás ocupando contigo misma, con tu vida, con tu paz. En ese momento,
Tu presencia deja de ser una certeza y se convierte en una elección. La escasez, en este caso, no aleja, despierta. Quizás sea justamente eso lo que necesite sentir, la ausencia de aquello que nunca supo agradecer. Porque cuando eso ocurre, no es algo sutil, es revelador, es que llega tarde, es esa añoranza que no se sabe cómo nombrar, pero que persiste. Y te darás cuenta de que, en este punto del camino, tu mayor fortaleza no reside en lo que ofreces, sino en lo que empiezas a retirar. Quien aprende a medir su presencia se vuelve inolvidable. Profundicemos en lo que realmente hace que alguien vuelva a buscarte. No se trata solo de ausencia o presencia, sino de lo que permanece incluso cuando te vas, de lo que resuena, de lo que deja huella. Cuando hablamos de impacto emocional, de verdadera añoranza, hay fuerzas silenciosas en acción, las hambres del alma, hambres afectivas que casi nadie nombra, pero que habitan el centro de las relaciones más profundas. Cuando estas hambres no se sacian, la otra persona lo siente, aunque no sepa explicarlo, aunque no lo diga con palabras. Y es ahí donde la añoranza empieza a formarse, poco a poco, por los bordes de la conciencia. La primera de ellas es el hambre de misterio. Parece sencillo, pero el deseo no sobrevive a lo obvio. Cuando te muestras demasiado rápido, entregando cada pensamiento, cada emoción, cada respuesta, no queda espacio para la curiosidad. Y lo que no genera curiosidad no atrapa la mente. La mente necesita moverse, necesita investigar, necesita imaginar. Es lo que ocurre con los buenos libros o las series que dejan un cabo suelto. Nos quedamos pensando en ello incluso después de que la pantalla se apaga, porque faltó algo, una pieza para completar. Y en la relación, cuando dejas ese espacio con naturalidad y sinceridad, enciendes un deseo que no muere fácilmente, un deseo de seguir descubriendo quién eres. La segunda hambre es la de reconocimiento. No el reconocimiento forzado, ese que se cobra o se exige, sino el reconocimiento que brota del valor percibido, del silencio respetado, del cariño no distribuido a cualquiera. Cuando lo das todo a alguien que no está emocionalmente presente, esa persona deja de verlo. Es como una canción que suena demasiado alto durante demasiado tiempo. En lugar de emoción, se convierte en ruido. Pero cuando empiezas a medir, cuando tu mirada empieza a tener criterio, la otra persona lo siente y empieza a buscar, porque ya no sabe qué tiene garantizado, y eso lo transforma todo. También está el hambre de presencia selectiva, esa energía que no aparece siempre, pero que cuando aparece, deja huella. Y esto vale para todo, para cómo respondes, para cómo cuidas, para cómo te retiras. Estar menos presente físicamente no es lo mismo que estar emocionalmente ausente. Se trata de aparecer cuando realmente tiene sentido, cuando el intercambio es real, cuando estás completamente ahí. Eso sí es lo que genera añoranza, el recuerdo de una presencia viva, que tuvo impacto, que tuvo verdad, que no fue automática. La cuarta hambre es la de intercambio afectivo. Y esta quizás sea la que más duele cuando falta, porque todo ser humano necesita sentir que está en un intercambio, no en una entrega unilateral. Cuando solo un lado ofrece, la balanza se rompe, y lo que debería ser un encuentro se convierte en un vaciamiento. Pero cuando existe equilibrio, cuando existe reciprocidad, hasta el silencio es nutritivo, porque la otra persona sabe que está ahí, no porque la necesitas, sino porque has elegido estar.
Y la última hambre es la de profundidad emocional, aquello que casi nunca conseguimos expresar con palabras, pero que sentimos cuando alguien nos ve más allá de la superficie, cuando la conversación no se queda en lo superficial, cuando el contacto no es solo físico, cuando existe conexión de alma. Estas 5 hambres son como raíces invisibles que sustentan cualquier añoranza real. Cuando se respetan, la otra persona no te olvida, porque no solo se acuerda de ti, se acuerda de lo que le hacías sentir. Y cuando eso desaparece, deja una ausencia que no se llena con cualquier distracción. Entender estas hambres puede ser la clave para darle la vuelta a todo. Hay algo que sentimos incluso antes de entender. Esa opresión en el pecho cuando nos damos cuenta de que nos hemos entregado demasiado. Y aún así, no te echa de menos. Estabas ahí en todo, en el buenos días, en el cuidado, en los mensajes que ni siquiera respondía bien. Y ahora que te has alejado un poco, él parece seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Duele, sí, pero lo que casi nadie te cuenta es que la añoranza no nace del exceso, sino de la ausencia precisa. Y esto no va de jueguecitos, sino de cómo funciona el deseo y de las capas invisibles que crean impacto emocional. Se trata de cómo puedes convertirte en un recuerdo imborrable o en una presencia desaprovechada. La diferencia reside en la estrategia emocional y en cómo te posicionas dentro de la relación. Imagina una mesa repleta, llena de comida, todos los días, a todas horas. Al principio encanta, después uno se acostumbra y pronto se convierte en paisaje. Pero cuando llegas y ofreces algo singular, algo que tiene intención, que tiene presencia, la cosa cambia, porque ya no es previsible y el deseo no sobrevive a la previsibilidad. Una de las grandes verdades ocultas de las relaciones es que, cuanto más intentas llenar todos los vacíos del otro, más siente que puede acomodarse. No porque sea mala persona, sino porque el ser humano funciona así. Lo que es demasiado seguro pierde valor simbólico, y lo que es escaso despierta atención. Es en este punto donde muchas mujeres se pierden. Intentando reavivar la relación, terminan apagándose a sí mismas. El deseo necesita espacio para respirar. Cuando llenas demasiado, sofocas. Cuando te retiras con sabiduría, provocas. No se trata de esconderse, sino de saber dónde y cuándo aparecer. Es dejar una pregunta en el aire, un gesto inconcluso, una frase sin respuesta. Esto activa algo dentro del otro. Un lugar de curiosidad, de carencia, de búsqueda, y entonces empieza a buscarte. Tal vez estés viviendo esto ahora mismo, tal vez estés cansada de intentar demostrar tu valía. La verdad es que el misterio tiene poder. La mujer que se revela por entregas no está jugando, está viviendo de forma consciente. Entiende que quien quiere quedarse leerá cada página, y que quien solo quiere consumir no tiene paciencia para la profundidad. Es casi como una buena serie, esa que te engancha porque en cada episodio descubres una capa nueva, una historia escondida, una verdad oculta que lo cambia todo. Pero hay gente que quiere saltar directamente al final, y entonces se pierde la experiencia, el encanto, la conexión. Lo que debes recordar es que no es tu papel acelerar el ritmo de nadie. No has venido a implorar atención, sino a despertar interés. Y esto solo ocurre cuando te valoras lo suficiente como para no explicarte demasiado, para no anticiparte demasiado, para no entregarte por completo a la primera de cambio. Si te has sentido identificada con esta senda de redescubrimiento y quieres aplicar estas estrategias para despertar un deseo genuino en tu pareja, te invito a darle a me gusta a este video y a compartir tus reflexiones en los comentarios. Cuenta qué es lo que más te ha tocado.
una frase, una sensación, un fragmento de tu historia. Tu participación no solo te ayuda a desahogarte, sino que también fortalece esta comunidad de mujeres que buscan relaciones más auténticas y poderosas. Además, suscríbete al canal para no perderte los próximos contenidos y seguir aprendiendo a despertar lo mejor de ti y de tus relaciones. La clave está en lo que ella misma reveló. Exponerlo todo de golpe no enciende la llama de la curiosidad, no causa impacto, no despierta el deseo de explorar. No se trata de manipulación, sino de orquestar un ritmo emocional, de transformar la manera en que te presentas en las relaciones. Existe una belleza profunda en retener un poco, en permitir que algo se descubra gradualmente, como esas canciones que solo resuenan verdaderamente a la tercera o cuarta escucha. Hay mujeres que son como estribillos predecibles, mientras que otras son pura poesía, exigiendo una presencia atenta. Este cambio de mentalidad es el punto de inflexión. Dejas de ser alguien que se amolda para ser aceptada y asumes el papel de quien ofrece una experiencia vibrante, auténtica, construida en capas. La gran revelación es que no todo hombre anhela a alguien lista para consumir. Muchos se sienten más atraídos cuando intuyen que aún quedan territorios por explorar en ti. Esa es la esencia que alimenta el vínculo con el tiempo, la sensación de que siempre hay algo nuevo, una decisión inesperada, una fuerza oculta, un fragmento de tu historia aún por desvelar. Quizás ahora te des cuenta de que estabas entregando demasiados capítulos a quien ni siquiera hojeó el libro con atención, explicándote a quien nunca demostró un interés real. Tranquila. La transformación empieza en el instante en que decides abandonar la búsqueda incesante de validación y empiezas a reescribir tu propia narrativa con presencia, con silencios estratégicos, con sabiduría emocional y con la valentía de dejarte descubrir poco a poco. Es curioso cómo cambia el panorama cuando una mujer toma las riendas de su propia historia. Cuando dejas de buscar justificaciones, cuando paras de explicar cada ausencia, cada silencio ajeno, algo dentro de ti también encuentra el silencio, pero no es el silencio de la rendición, sino el de la fuerza. Es como si, al mirarte al espejo, te dijeras, sin palabras, por fin lo entiendo. En ese giro sutil comienza una transformación que puede parecer discreta externamente, pero que internamente lo redefine todo. Él lo siente, aunque no logre descifrar el origen, que algo se le escapó, que la mujer que antes esperaba ansiosamente una respuesta ahora camina con ligereza, que la presencia de ella no depende de su aprobación para florecer. Y es en este punto donde reside la paradoja más fascinante de la dinámica emocional. Cuanto menos intentas aprisionar, más te echa de menos. No por manipulación, sino porque tu energía ya no orbita en torno a sus acciones u omisiones. Te conviertes en una especie de territorio sagrado, no un lugar que suplica ser ocupado, sino un espacio que invita, que acoge, que ilumina y que por eso mismo exige una presencia genuina, no meras migajas. Es en ese terreno fértil donde el compromiso empieza a brotar espontáneamente sin ser exigido. Lo que antes era reproche se transforma en elección. Lo que era presión cede lugar al deseo, un deseo que no nace del miedo a la pérdida, sino de las ganas sinceras de estar cerca. Existe un poder inmenso en este cambio de mentalidad. Cuando abandonas la obsesión por las etiquetas y empiezas a construir una realidad donde te sientes segura dentro de ti misma, el juego se invierte de manera silenciosa, pero definitiva. No se trata de manipulación, ni de simular desinterés, sino de madurez emocional. Es cuando comprendes que el amor verdadero no se implora, se invita, y quien reconoce el valor de esa invitación, viene. Quien no lo reconoce ya se estaba marchando.
Quizás ya lo hayas vivido, aunque inconscientemente. Ese momento en que tras tanta entrega decides retirarte no por un capricho, sino por agotamiento. Y repentinamente él reaparece, más interesado, más presente, incluso confuso, porque percibió que algo cambió. Es ahí donde se produce el cambio interno, cuando comprendes que es tu movimiento interior el que rige el exterior, que el compromiso que buscas externamente empieza cuando te comprometes con tu propio bienestar. Y es en ese instante cuando te cae el 20, porque existe una transformación que no depende del otro, sino de una elección interna, casi silenciosa. Es cuando una mujer deja de intentar ser notada y empieza a notarse a sí misma. Cuando abandona el ciclo invisible de insistir por un espacio y decide convertirse en su propio espacio. Un espacio tan pleno, tan firme, tan vibrante, que quien desee permanecer tendrá que aprender a habitarlo con respeto. Es aquí donde la verdadera transformación comienza. Si te identificas con esta trayectoria y deseas profundizar en esta transformación, te invito a dar el siguiente paso. Para complementar esta conversación, he preparado un material llamado El lenguaje secreto de la mujer inolvidable, un contenido directo, práctico y sensible para quien busca darle la vuelta a la situación sin perder su esencia. Aquí encontrarás recursos para conectar aún más con tu esencia y forjar relaciones más sanas y significativas. El enlace está en la descripción, pero es posible que lo quite pronto. Así que aprovéchalo mientras esté disponible. Además, comparte este vídeo con otras mujeres a las que creas que este mensaje les vendría bien. Suscribiéndote al canal y activando las notificaciones, te aseguras de no perderte los próximos contenidos que te ayudarán en este camino de autodescubrimiento y empoderamiento. No dudes en dejar tu comentario compartiendo tus reflexiones y experiencias, porque el intercambio de vivencias enriquece nuestra comunidad y nos fortalece en este recorrido.